Hola, bienvenidos a un nuevo video de ultrasono. El tema de hoy es ecogenicidades y artefactos de la imagen. La ecogenicidad la podemos definir como una propiedad muy fundamental que van a tener las diferentes estructuras y esto nos va a poder servir para distinguir entre sus características, sean un poco más ecogénicas o un poco menos ecogénicas. Las densidades de las estructuras van a ser definidas por la composición, va a ser definida también en cuanto a la densidad que tenga y en cuanto a las características físicas del órgano. Sin embargo, vamos a poder ampliamente definir que van a existir estructuras que van a ser altamente ecogénicas y estructuras que van a ser de muy baja ecogenicidad. Aquellas que van a ser altamente ecogénicas van a poder reflejar en el ultrasonido muchos ecos y van a verse de manera muy blanquecina. Mientras que aquellas estructuras que vamos a tener que son muy bajas ecogenicidades van a reflejar pocos ecos y van a ser traducidas en la imagen como estructuras muy oscuras. Partiendo de esto, vamos a hacer mención que las ecogenicidades van a variar, pero a la vez vamos a poder definir un tono de grises que nos va a poder guiar para nombrar dichas estructuras. El término principal es anecogénico y ecogénico. Anecogénico va a significar entonces a aquella área definida de la imagen que no va a tener ecos, es decir, que va a ser totalmente negra en nuestra imagen ecográfica. Por otro lado, tenemos el término ecogénico, el cual va a significar que sí va a emitir ecos de retorno y este a la vez va a ser reflejado como un tono de grises en la pantalla. Podemos decir que según la cantidad de tonos de grises, estos pueden ir en tonos más claros a tonos más oscuros o viceversa. Partiendo de este punto, tenemos que va a existir la hipoecogenicidad, la isoecogenicidad y la hiperecogenicidad. La hipoecogenicidad, que es este de aquí, pues va a consistir en todas aquellas estructuras las cuales van a emitir ecos, sí, pero en una proporción menor o en una proporción muy baja. Estas van a ser reflejadas en nuestra imagen como imágenes muy a tono de gris oscuro en tendencia al negro. Por otro lado, tenemos la isoecogenicidad, la cual va a hacer referencia a que estas estructuras sí van a poder devolver ecos en mayor proporción que la anterior, pero tampoco excesivamente. Entonces, estas van a ser traducidas en el ecógrafo como imágenes grises, pero en unos grises que van en una escala muy similar. Posteriormente, tenemos lo que es la hiperecogenicidad, la cual va a ser traducida como estructuras que van a devolver muchísimos ecos, ecos bastante frecuentes hacia la sonda, y estos van a poder decirse o vamos a poder visualizarlas como estructuras muy blanquecinas o en un tono de gris claro con tendencia al blanco. En función a lo mencionado, vamos a describir que en tipo de diagrama hemos estructurado 4 imágenes, las cuales van a ayudar a traducir dichos términos. En el primero vamos a tener una imagen anecogénica, un haz de ultrasonido en tono gris, donde la imagen central va a ser ovoide y en tono totalmente negro. En segundo lugar, vamos a tener la hipoecogenicidad, la cual va a ser traducida como un haz de ultrasonido en tono gris, pero la imagen central va a ser gris muy oscura. En tercer punto, pues vamos a tener la isoecogenicidad, donde observamos claramente que existe una similitud entre el órgano que estamos estudiando, en este caso la imagen ovoide, con respecto a su adyacente. Y por otro lado vamos a tener el término de hiperecogénico, el cual va a hacer mención que el tono de gris del exterior va a ser muy inferior a la imagen ovoide que tenemos en el centro, la cual es muy blanca. Dentro de la categoría del ultrasonido, en la imagen ecográfica como tal, vamos a poder distinguir en la mayoría de los ecógrafos
una imagen superior izquierda que va a ser una escala. Esta escala es la denominada escala de grises y nos va a permitir poder dirigirnos mediante la visualización de lo que estamos estudiando en comparativo a qué tipo de ecogenicidad es que tiene el órgano o la estructura que estamos valorando. Simplificando lo dicho, vamos a tener la siguiente diapositiva que nos indica anecoico sin ecos. Anecoico va a ser una imagen negra y aquí va a ser traducida a estructuras o tejidos como el lumen de los vasos, estructuras llenas de líquido como la vesícula biliar o estructuras llenas de líquido también como la vejiga urinaria. Estas de aquí vamos a poder visualizar en la imagen de referencia una imagen del globo ocular. Este globo ocular va a ser anecogénico en comparación a las estructuras adyacentes o las estructuras que se encuentran alrededor de la imagen exploratoria. Esta imagen va a ser o va a presentar un artefacto posterior, el cual vamos a estar estudiando a continuación. Por otro lado, tenemos lo que es el término de hipoecogénico, que decimos que tiene más o menos ecos y va a ser reflejada en tono de gris claro a gris oscuro. En esta de aquí van a estar categorizados todos aquellos órganos o aquellas estructuras que no reflejan una gran ni muy poca cantidad de ecos, sino que ecos estables. Tenemos las estructuras como el riñón, estructuras como útero, estructuras también hígado o músculos, y vamos a ver en la imagen de referencia una estructura comparativa entre el riñón y el hígado, donde el riñón se va a observar un poco más hipoecogénico en relación al parénquima hepático. Luego tenemos la palabra de hiperecogénico, que vamos a resumir como muchísimos ecos traducidos y se va a visualizar en la pantalla como en un tono súper blanco. Aquí, ¿cuáles estructuras van a estar categorizadas? Tenemos las estructuras de hueso, estructuras como aire, estructuras como el diafragma o como la pleura. Dentro de lo que es las estructuras de referencia o las imágenes de referencia, vamos a hacer mención a un cálculo biliar. Este de aquí se va a ver totalmente hiperecogénico y posterior a él van a aparecer imágenes artefactadas. Dentro de lo que son los artefactos, vamos a decir que no son imágenes reales, pero sí van a ser visualizables en el ecógrafo. ¿Por qué decimos que no son imágenes reales? Pues vamos a decir esto debido a que no son un componente o no forman parte de la estructura anatómica del cuerpo que estamos explorando, pero sí van a formar parte de la imagen. Aquí tenemos lo que es sombra acústica posterior, refuerzo acústico posterior, tenemos la reverberación, cola de cometa y imagen en espejo. La sombra acústica posterior. Este de aquí se va a producir cuando los haces de ultrasonido van a chocar contra una interfaz que va a ser muy hiperecogénica. Entonces los ultrasonidos o los ecos no van a poder atravesar esta imagen, por ende van a rebotar y van a producir este artefacto, el cual se va a visualizar como una sombra negra en la parte posterior inmediato al eco no atravesado. Luego, en la imagen de referencia tenemos el cálculo biliar, se ve hiperecogénico. Vamos a visualizar que se traduce como la sonda de ultrasonido va a emitir ecos hacia la estructura anatómica y posterior a este tenemos la imagen hiperecogénica que emite sombra acústica posterior. Refuerzo acústico posterior. Podemos decir que este artefacto es todo lo contrario a lo que es la sombra acústica posterior, ya que se va a producir cuando el haz de ultrasonido va a atravesar un medio. En este caso, este medio se va a encontrar sin interfase, es decir, que no va a ser, no vamos a atravesar ningún contenido absolutamente con nada sólido, y los haces de ultrasonido van a atravesarlo de manera mucho más rápida, produciendo exactamente una aceleración en los ecos.
Esto de aquí se va a traducir que inmediatamente posterior a lo que es la imagen, vamos a ver un refuerzo, vamos a ver una imagen falsa de aumento de ecogenicidad o lo que se traduce como una imagen brillante posterior a la estructura atravesada. En la imagen de ultrasonido tenemos que la misma imagen de referencia en cuanto al cálculo biliar dentro de la vesícula, solo que en este momento nos vamos a enfocar que la sonda va a emitir ecos, van a atravesar el interfaz hueco o lleno de líquido en este caso, y posterior a él van a hacer una iluminación o un falso aumento denominado pues refuerzo posterior, ya que da una imagen en un tono más claro o en un tono más blanquecino. Reverberación. La reverberación va a producirse cuando el haz de ultrasonido va a atravesar una interfaz que va a dividir dos medios con impedancias acústicas muy diferentes, en este caso muy ecogénicas. Esto suele suceder mucho cuando tenemos la relación de la interfaz sólido con gas. En la imagen de referencia vamos a poder visualizar o vamos a poder catalogar dentro del mismo las famosas líneas A, que son líneas que van a aparecer en la pleura o cuando los haces ultrasonido choca con ella y van a producir una imagen en tonos de hiperecogenicidades en sentido horizontal que se repiten una y otra vez sin importar cuán profundo estemos utilizando nuestro aparato de profundidad dentro del ecógrafo. Tenemos también la cola de cometa, la cual va a ser un tipo o una especie de reverberación que va a producirse cuando los haz de ultrasonidos van a chocar contra una interfase muy estrecha y por lo general muy hiperecogénica. Esto también suele suceder generalmente cuando atraviesan esta interfaz y esta interfaz es convexa. Sucede, en el ejemplo tenemos las líneas B que van a aparecer cuando atraviesa una parte o una porción del hígado que es convexo, apareciendo en sentido unas líneas verticales que van a ser hiperecogénicas y van a ser vistas en toda la imagen. Tenemos el último artefacto, el cual es el artefacto en imagen en espejo, la cual se va a producir cuando los haces de ultrasonido van a chocar contra una interfase muy reflectante. Esto de aquí va a significar que los haces chocan y a un determinado ángulo se va a producir la misma imagen que han atravesado. Por ejemplo, vamos a tener en la imagen de referencia lo que es la sonda de ultrasonido que va a emitir ecos en una imagen muy reflectante, haciendo o produciendo que los haces de ultrasonidos se aceleren y sea reproducido hacia adelante y hacia atrás, generando la misma imagen, pero como una imagen fantasma. Por último, me ha parecido muy importante incluir dentro de esta categoría a la anisotropía, la cual va a ser una propiedad que van a tener ciertas estructuras para poder modificar o para poder cambiar su ecogenicidad. Sin embargo, no entra como una imagen artefactada, pero podemos visualizar dos ecogenicidades en una misma estructura. Por ejemplo, vamos a tener la imagen de referencia, la cual va a ser un tendón que vamos a visualizar con 90 grados, es decir, sin angulación alguna. Vamos a observar que el tendón es hiperecogénico, mientras que si angulamos el haz de incidencia, vamos a ver que va a ser hipoecogénico. Si te gustó el video, si te gustó la información, dale like y suscríbete.